Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Vamos a presentar nuestro proyecto que es HealthGuard. Somos el grupo 5, conformados por Oscar Reyes, Gabriel Cermaño, Raúl Sánchez, Raúl Medina, Ariadna Podma, Kevin Ayala y yo, Hiro Murakami. Eh, nuestra, Nuestra startup es básicamente una aplicación fundada por nosotros mismos, los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dedicada al monitoreo continuo de la salud mediante la recopilación en tiempo real de datos biométricos como ritmos cardíacos, actividad física y calidad de sueño. La empresa intenta integrar un dispositivo y plataformas avanzadas para ofrecer un control exhaustivo del bienestar físico. Además, desarrolla aplicaciones móviles, diseña interfaces intuitivas y crea plataformas para la visualización de datos, con un enfoque en la escalabilidad, eficiencia y mantenimiento continuo. Eh, ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a proceder a hacer el tema de lo que es la creación de la base de datos y insertar la información de la misma base de datos a las tablas. Para ello, primero vamos a desarrollar vamos a crear una base de datos en SQL. Y acá ya tenemos ya armado nuestro query para la base de datos que acabamos de crear, que es here-db. Ya está, ya se acaba de llenar los campos. Actualizamos y se puede visualizar todas las tablas que se han creado correctamente. Ahora acá también tenemos lo que viene a ser un query. Ya todos los queries de los insert correctamente todas las tablas, lo cual también lo vamos a hacer correr a la base de datos que acabamos de crear. Ya está, sin errores, todos los queries correctamente. Y vamos a hacer finalmente otro query para hacer la prueba. Por ejemplo, usuario. ¿Ven? Hay campos llenos en todas las columnas. También igual de esa tabla. Aquí todas las tablas. Y ahora continúan mis compañeros desarrollando los queries de unas consultas más avanzadas. Procedo a dejar los queries cargados. Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar sobre las consultas número uno, número 2 y número 3. En el caso de la consulta número uno, llamada obtener usuarios con más de un dispositivo activo, se seleccionará de la tabla usuarios con el alias U, el nombre de usuario y los dispositivos ID para unir las tablas de dispositivo con la de los usuarios y de esta manera filtrar por los dispositivos que estén en estado de activo. En este caso el estado activo es igual a 1. Los agruparemos por el nombre y finalmente contaremos los usuarios que tengan más de un dispositivo activo. Luego, en la consulta número 2, en la cual intentaremos buscar las alertas de salud activas en los últimos 30 días. Para esto verificaremos los datos desde la tabla de alerta de salud con el alias A, donde seleccionaremos los tipos de alerta, el nivel de urgencia, la fecha y hora y el nombre del usuario. Para ello uniremos la tabla de usuario y lo que dice el usuario ID, donde filtraremos de la fecha actual menos 30 días, lo de los últimos 30 días, donde también filtraremos los estados de alerta que estén como activa y los ordenaremos del nivel de urgencia de manera descendente. Y para la consulta número 3, la última medición de biométrica de cada usuario, de la misma manera sacaremos de la tabla usuario con alias U el nombre, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la fecha y hora de esta última medición biométrica para unir las tablas de biometría y usuario ID y filtrarlos por fecha y hora. Y para esto habrá una subconsulta la cual verifique por cada usuario la última medición de la temperatura corporal y el ritmo cardíaco.
y le doy pase a mi compañero. Bueno, en la novena consulta que hemos realizado, aquí se estaría seleccionando de la base de datos, eh, bueno, un username, donde en esta parte se selecciona de la consulta, define qué columnas se muestran en el resultado. En este caso, u.username, nombre sería el nombre del usuario que viene de la tabla del alias usuario. Eh, la, la descripción de la condición de salud que tiene de la tabla en from tabla usuarios U. Aquí se indica que la tabla se obtendrá de de los datos. En este caso, los datos provienen de la tabla usuario que contiene información de los usuarios. Esta tabla ha sido designada el de ASU para simplificar las referencias a sus columnas más adelante. Luego tenemos join conditions. Tenemos la consulta 10, el cual es obtener el número total de dispositivos por tipo. Aquí seleccionamos de la bueno, dispositivo tipo por tipo. Eh, Ahí tenemos al realizar la consulta, está solicitando el total de dispositivos de cada de dos tipos en específico, que vendrían a ser esta pulsera y smartwatch. Bueno, ahora con la consulta número 11, que nos pide observar las alertas de salud inactivas, usaremos primero lo que es un select para extraer todo lo que es el tipo de alerta, el nombre del usuario asociado, la fecha y la hora exacta de cada alerta. Luego con el front indicamos de qué tabla estamos extrayendo la información y le añadimos un alias para simplificar todo esto. Y ya por último, filtramos lo que son las alertas que están inactivas con el where. Luego en la consulta número 13 buscamos obtener el historial médico de un usuario específico. Para esto usamos un select y extraemos toda la información sobre las enfermedades, tratamientos y alergias del historial médico del paciente. Luego usamos un front donde extraemos los datos de la tabla historial médico y por último filtramos con el ID, el historial médico del usuario. Bueno, continuando con la consulta número 14, donde el objetivo es contar cuántos recordatorios de medicación tiene cada usuario registrado en la base de datos. Tenemos el select, que esto selecciona el nombre de los usuarios y cuenta el número de recordatorios de medicación con el campo REMID, renombrando el conteo como num recordatorios. Luego tenemos el from, que especifica que la consulta se hará sobre la tabla usuario. Y luego tenemos que se hace un join entre la tabla usuario y recordatorio de medicación, vinculando a los usuarios con su recordatorio de medicación, donde esto se hace con la condición de que el user ID de la tabla usuario coincida con el REM user ID en la tabla recordatorio de medicación. Por último, el root by, que agrupa los resultados por el nombre del usuario, lo que permite aplicar la función de conteo y obtener la cantidad de recordatorios por usuario. Continuando con la consulta número 15, mostramos los objetivos de salud, descripción y fecha de los usuarios que tienen menos de 30 años. Tenemos el select, que selecciona el nombre de usuario, la descripción del objetivo de salud de la tabla Object Description y la fecha del objetivo. Luego tenemos el from, que la consulta empieza con la tabla de usuario you y luego se hace un join con la tabla objetivo salud, vinculando a los usuarios con sus respectivos objetivos de salud a través de los campos user ID y object user ID. Por último, tenemos el where, donde se establece una condición para filtrar los resultados y solo mostrar a aquellos usuarios cuya edad sea menor de 30 años. No le doy el paso a mi compañero. Bueno, pasando con la consulta 16, en esta consulta se lista la campaña publicitaria junto con el nombre del anunciante, el tipo de anunciante y las fechas de inicio y fin. Utiliza un join entre las tablas de campaña publicitaria y
anunciante a través del ID del anunciante y los resultados se ordenan alfabéticamente por el nombre del anunciante. En la consulta 17, la consulta muestra a los usuarios que no tienen dispositivos activos. Se hace un join entre las tablas de usuarios y dispositivos usando el ID del usuario, filtrando los dispositivos inactivos. Luego se agrupan los usuarios por nombre, mostrando aquellos que tienen menos de un dispositivo activo mediante la cláusula saving. Bueno, ahora yo, Oscar Reyes, les voy a hablar sobre las últimas dos consultas, en este caso la consulta 2021. Primeramente, con la consulta 20 le hemos comentado que es obtener usuarios registrados en el último año. Y bueno, ya explicándolo, pues primero con el select tenemos la consulta, pues selecciona dos columnas de la tabla usuario, el USR-nombre, que es el nombre del usuario, y el USR fecha de registro, que es la fecha en la que el usuario se registra en el sistema. Después, pasando como el from, pues indica que los datos provienen de la tabla usuario, que es renombrada como el alias U para que se simplifique la referencia a esta tabla. Después, el where filtra los resultados. Específicamente, selecciona los usuarios cuya fecha de registro sea mayor o igual a un año atrás desde la fecha actual. Y bueno, ya con el order by, pues ordenan los resultados en base a la columna USR fecha de registro. Esto organiza a los usuarios en orden ascendente según su fecha de registro, desde el más antiguo hasta el más reciente del último año. Y ya con la consulta 21 le hemos comentado que es mostrar usuarios que tienen un plan de salud. Y bueno, primero con el select, pues esta consulta selecciona dos columnas de dos tablas diferentes, el u.usr-nombre y el p.pla-id. Después con el from también pues indica que los datos principales se obtienen de la tabla usuario. Y con el join, bueno, acá se realiza un join entre la tabla usuario y la tabla plan de salud. Y bueno, el join une a las filas de las dos tablas donde los IDs coinciden con el u.usrid y el p.pla-usrid. Y ya con el order by, pues la consulta ordena los resultados alfabéticamente por el nombre del usuario. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.